Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K y hoy volvemos a un vídeo un tanto carnívoro. ¿De qué va el tema de hoy? Pues el tema de hoy va de cuando te cansas de tener acuarios o te cansas de un acuario o directamente te compras un acuario más grande y te vienen dos opciones. Por ejemplo, yo tengo aquí este acuario que nos lo ha regalado nuestro gran amigo Pedro, que desde aquí le mandamos un saludo por si ve este vídeo. Pues nada, dedicado a ti va a este vídeo porque es el que nos ha donado todo el tema del acuariete, el filtro que no lo vamos a utilizar, pero que de momento, pero que la iluminación obviamente sí. Así que nada, desde aquí le mandamos un saludazo. Pues va precisamente de eso, cuando se te queda un acuariete parado y dices, ¿qué hago? Lo subo a Wallapop, lo meto en el almacén, lo meto en el trastero, lo regalo. Bueno, pues no lo hagáis, chicos, no lo hagáis porque puedes hacer algo súper chulo con muy poco. Por ejemplo, mirar este terrario carnívoro que montamos aquí hace ya unos mesecitos y que, bueno, aquí tienen nuestras plantas carnívoras y que van creciendo aquí, se van alimentando con esos mosquititos y todas las presas que le van cayendo. Son una pasada de estas plantas carnívoras con diferentes mecanismos de caza de sus presas y la verdad es que, oye, mola un montón. A mí es un... y con buenas flores que nos están echando. A mí es un mundo que me apasiona, ya lo sabéis. Entonces, ha llegado el momento de montar aquí algo chulo. Hace un mes más o menos recibí una planta carnívora que compré y bueno, vamos a intentar aquí hacer algo decente. Va a ser muy verde, vamos a mezclar este terrario que tengo aquí, lleno de musgo sphagnum, ¿vale? Esto es pig moss. De hecho, ahí hay una pequeña drosera que lo tengo aquí creciendo de forma artificial, luz artificial. Esto a raíz de nada, de una alfombrita de 1 centímetro, poco a poco me he ido creciendo y ya lo tenemos que pasar aquí. Esto va a ser nuestra base de nuestro terrario. Este musgo es un musgo que es la leche, es capaz de absorber el 20 veces más de su peso en agua. Es un musgo que mantiene unas capacidades súper ácidas de todo lo que viene siendo el sustrato. Retiene mucha agua, aporta mucha humedad y es bastante bonito y se cría bastante fácil en cautividad. Ya veis que con una pequeña lucecita de, por ejemplo, esta lámpara, si queréis, os pongo el enlace que tenéis, pues os dejaré un enlace con un comentario fijado. El primer comentario fijado pues va a ser el enlace de esa pantalla. Por ejemplo, si queréis algo más decente como la que vamos a utilizar aquí, pues también os dejo un enlace para que si pincháis, pues oye, aportáis al canal indirectamente. Así que, genial. Y esa es la pantallita que la tenemos para el bonsai, que me está brotando, que da gusto verlos, mirad qué brotes. Rojito, rojito nos está creciendo. Este lo teníamos bastante mal y vamos a ver si lo ponemos en vereda y hacemos algo chulo con ese bonsai. El ficus con una buena alimentación, iba a decir yo, iluminación de interior se puede mantener bastante chulo. Así que vamos a utilizar, no va a haber sustrato, aquí no va a haber nada, simplemente musgo de sphagnum, es perfecto para la cría de la planta carnívora que va a ser la actora o la actriz principal en este caso de este acuario. Va a ser una Nepenthes súper chula que nos enviaron junto con la Nepenthes ampularia, que muy pronto actualizaré lo que va aquí. Estaros atentos. Entonces vamos a ponerla aquí y a ver cómo va desarrollándose. De momento es pequeñita todavía y no tiene prácticamente jarros, porque, bueno, con el envío y todo eso, hasta que se aclimata en su entorno, pues pierde muchas hojas y tal, pero bueno, está bien la planta, así que, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo, colocar la iluminación. Iluminación adecuada para este tipo de terrarios, podéis utilizar lo que queráis, ¿vale? No hace falta que sea esta pantalla, pero bueno, ya que la tenemos, yo por ejemplo aquí tengo la Chihiros C2, la versión RGB, por eso tiene un color así como muy... muy saturado. En este caso vamos a utilizar la Chihiros Series A, que para este caso es perfecto. Y pues hay otras pantallas muchísimo más baratas, pero bueno, yo la que tengo por reutilizar, ¿vale? Así que vamos allá. Lo enciendo y ponemos una primera capa de sustrato. Pero ojo, en esta primera capa de sustrato vamos a añadir, aparte de todo ese musgo, vamos a añadir una planta carnívora que es una utricularia, perdón, de las que se utilizan en acuarios, como la que pusimos aquí, que aquí no se ha desarrollado muy bien, quizás por falta de agua, no lo sé. Vamos a ver qué tal se desarrolla en este terrariete. Así que, luces, cámaras y acción. Venga, y ahora la sorpresa. Mirad lo que hemos hecho. Vamos a hacer como un terrario suspendido, ¿vale? En una corteza de alcornoque, esto es corcho natural, lo que hemos hecho, veis que tiene esta forma cóncava. Bueno, pues lo que hemos hecho
ha sido aprovechar el ancho justo del acuario para cortarlo, que se sustente en el aire por sí mismo, y arriba vamos a colocar mucho sustrato para esta planta. ¿Qué sustrato? Vamos a poner musgo de Sphagnum también. En este caso vamos a utilizar uno que está medio pichipacha, que tengo yo, bueno, de los cultivos que tengo en el exterior, que no se ha dado muy bien, pero bueno, que es perfectamente válido ese sustrato, está medio vivo, medio no, y lo vamos a llenar todo eso de sustrato. Cuando tengamos todo eso lleno de sustrato, lo humedecemos bien. Esto tiene que tener una humedad constante y buena, y esta va a ser la maceta principal de nuestra planta carnívora. Ahí se va a sustentar y abajo va a ser todo una cama verde, como si fuese un un wabicusa iba a decir, más o menos, ¿no? Una cama verde de musgo de Sphagnum. Ya veremos cómo sale el invento. De momento voy ya con el sustrato. Este es el musgo del que os hablo, que está reviviendo ahora, ¿vale? No está muerto, pero está bastante fatality. Está reviviendo ahora, así que es musgo perfectamente válido para esta función. Lo tengo yo, los cultivo así en pequeños tuppers dentro de invernaderos. Y nada, así lo vamos a ir añadiendo poco a poco. Y esto, la idea es ponerlo muy esponjoso, ¿vale? Que quede esponjoso, pero que no tenga luego aire las raíces, porque tampoco es bueno que estén al aire las raíces, que tiene que estar bien tapaditas. Entonces, bueno, pero ojo, con mucha porosidad, ¿vale? Entonces, nada, lo iremos colocando por aquí poco a poco el musgo, finalizaremos con una capita de musgo vivo y ya está. Cuando reguemos la parte de arriba, ¿vale? Que siempre tiene que tener bastante humedad, pero nunca encharcado, no es recomendable, irá cayendo el agua abajo. Abajo tendremos nuestro musguito, nuestra auricularia y demás. Forever, plantas carnívoras. Venga, voy a seguir. Vale, ya hemos puesto todo el musgo. Por la parte central he puesto musgo un poco más marrón, porque como no le llega mucha luz, ¡ay, que me da lipo! O no le va a llegar mucha luz, pues no pasa nada. Luego igual, estaba yo pensando, igual luego hago algo para acoplarle un LED aquí que sea resistente a la humedad y tal, y de esta manera poder iluminar la parte baja y que sea así como súper chulo, ¿no? Pero bueno, eso lo tengo que estudiar y ver cómo hacerlo. No es muy complicado, ¿eh? O sea que probablemente la acabe haciendo, más que nada para que no se vea aquí como una sombra y tal. Pero bueno, de momento va así la cosa. ¿Queréis verlo de arriba? Pues os relajáis. Vamos a ver la planta y os comento un poquito curiosidades de ella, porque es una pasada. Bueno, imaginaos que esta planta proviene de 3 especies distintas de nepentes que mediante cruces han conseguido este cultivar tan bonito. Bueno, pues esta es la Nepenthes sibuyanensis por raya por Beichi, ¿vale? Cada una de esas especies de nepentes, si queréis mirar, esto es una foto de la sibuyanensis, con unos jarros preciosos, crecen pues en zonas de las tierras medias altas del sudeste asiático. Luego está la Nepenthes raya, que es por excelencia la gran Nepenthes. Es un espécimen enorme, pero enorme, que alcanza unos jarros poderosos, muchísimo más grandes que la mano, que son capaces de cazar incluso ratas, ratones y grandes roedores. También alguna especie de ave ha aparecido en sus grandes jarras. Y Beichi, que también es una pasada de planta, pues a través de estos 3 cultivares han conseguido, pues esas 3 especies han conseguido este cultivar a través de cruces selectivos y va a ser una pasada. Este va a ser el eje angular del terrario. Voy a plantarlo ya, voy a ponerlo en su sitio definitivo y os sigo enseñando cositas porque hay que ponerlo ya. Conserva todavía un jarrito que está ahí, todavía es muy pequeñita esta planta, ¿vale? O sea, mirar el tamaño de este jarro, todavía es muy pequeña, pero bueno, ya me está sacando una hoja. Aquí está generando otro jarro, lo que pasa es que se tiene que adaptar, ¿vale? Entonces, bueno, ahora con la estabilidad que le demos, ya cuando la dejemos quietecita, con tanto cambio de terrario y demás, pues se adaptará mucho mejor. Ahora os comentaré un poquito parámetros y tal, por si os queréis animar con este género de plantas, que es una pasada, y las podéis tener en el interior de casa con luz artificial sin ningún tipo de problema. Así que voy a plantarla, meto 2 pinceladas de plantitas carnívoras más y ya. Y por fin lo tenemos listo. Como veis, un trabajo sencillito y la verdad es que, oye, va a estar aquí la planta. Madre mía, qué bien que va a estar. Os explico. Un poquito de Drosera andrómeda por aquí, Drosera andrómeda por allí. Las he replantado y se han quedado así un poco feas. Luego espabilarán, no os preocupéis. Y actriz principal, como comentábamos, esta maravillosa Nepenthes,
que yo creo que va a ser un espectáculo cuando empieza a sacar los jarros por aquí colgando. Bueno, eso puede ser muy, pero que muy, muy bonito. Y ahora, pues la parte de arriba, obviamente, con nuestra pantallita, la verdad es que, oye, muy digna la pantalla. A mí me gusta mucho esta Chihiro Series A. Comprarla donde queráis, pero insisto, os dejo el link por si la queréis comprar. Muy buena pinta, la verdad. Mirad qué proyectito se nos ha quedado. La tapa, es fundamental tener la tapa. ¿Por qué? Porque normalmente esto pues lo tenemos dentro de casa, lo tenemos con unas condiciones de humedad que no son quizás las necesarias. Aquí en la Fish Room, porque hay bastante humedad, se va a mantener más o menos bien con la tapa. ¿Por qué? Porque estas plantitas, en concreto esta Nepenthes, en torno al 75% de humedad constante, necesita tener incluso por las noches un pelín más. Entonces aquí va a estar de lujo. Esto es importante, de vez en cuando hay que quitar la tapa para aliviar un poquito la concentración ahí, un poquito en los aires viciados. Entonces, para evitar crecimiento de hongos y tal, conviene quitar la tapa de vez en cuando. No obstante, como queda por aquí un dedo por delante y un dedo por atrás, pues habrá algo de circulación. Estoy barajando la posibilidad de colocar un pequeño ventilador quizás por la parte trasera para que inyecte aire fresco cada X horas y que se vaya renovando bien el aire. Es lo malo de no ser un terrario, sino que es un acuario, es algo cerrado y se puede viciar el aire, ¿vale? Esa es la única pega que le veo. Por lo demás, la verdad es que me encanta el concepto. ¿Veis qué chulo queda? Nuestro jardín flotante nepentícola. La verdad es que otra cosa no. Pero los acuarios y las plantas carnívoras me encantan, así que volvemos a darle las gracias a Pedro por su gran aportación al canal. Este va a ser el rincón que va a tener el privilegiado. Y no son peces, porque tampoco me he dado la vida para más, pero las plantas carnívoras te requieren muy poco. Aparte de la humedad, como ya hemos comentado, de vez en cuando sí que con un pequeño fleece, ¿vale? Esto es un flip para mí, le echamos un poquito por las hojas y les va muy pero que muy bien. Incluso si los jarros los veo muy secos, les podemos añadir unas gotitas de agua y ya dentro del jarrito, que es su mecanismo de caza, ¿veis? Ese jarro, ¿vale? Ese es su mecanismo de caza. Ellas ahí generan unas enzimas digestivas que cuando cae un insecto dentro se ahogan en el propio agua y enzimas que tiene y van digiriendo estas plantas las partes blandas del insecto y de esta forma obtienen el valiosísimo nitrógeno y otros compuestos que necesitan las plantas para su óptimo crecimiento. Así que ya lo sabéis, yo ahora le voy a echar una hormiguita que tengo por aquí, se la echaremos y ya tiene algo de comida. Y así poco a poco pues tendremos un jardín carnívoro listo para mantener la población de insectos del verano a raya. Espero que os haya gustado, chicos. Una ideita más que os aportamos desde aquí, desde Aquarius 4K. Ya veis que con algo simple, con algo tan simple, podemos conseguir resultados muy muy bonitos y súper coloridos para cualquier rincón de vuestra casa, barra Fish Room, barra incluso en el trabajo lo podéis tener. Oye, que os podéis ir de vacaciones, que las plantas carnívoras teniendo agua pueden estar, vamos, semanas, meses sin recibir alimento. O sea que tranquilos, que de vacaciones os vais a poder ir con estas plantas. Y nada más, gente, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos así distintos, que se utilicen acuarios pero de otra forma distinta, pues solo tenéis que dar like al vídeo, suscribiros al canal y como siempre os digo, que estaros atentos a nuevos vídeos. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Adiós!